Buen día, senadora. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Un gusto saludarles. Y bueno, yo tengo las mismas preocupaciones que ustedes, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro país si no existe una voluntad para afrontar lo que es el proceso de elecciones? La última vez que conversamos habíamos hablado del tema relacionado con la consulta que hizo el presidente del Tribunal Supremo a el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley 144. El Tribunal Constitucional tenía el plazo hasta el 23 de noviembre para resolver esto, pero no lo ha hecho, razón por la que yo he tenido que trabajar en un proyecto de ley que evite un caos jurídico después del 2 de enero. ¿Y por qué les digo un caos jurídico? Porque en realidad ustedes saben que las altas autoridades de los tribunales de cierre dejan sus funciones el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo va a funcionar el resto del órgano judicial y el Tribunal Constitucional hasta que también podamos posesionar a esas autoridades? Es por eso que... A ver, se le corta la comunicación. No la estamos escuchando, que senador. reponga la comunicación. No la estamos escuchando. Sí, una llamadita, le entró una llamadita. Tiene ampliar las facultades administrativas del Tribunal Departamental de Chuquisaca. ¿Para qué? Para que ellos hagan de MAE y continúe funcionando los tribunales departamentales en los 9 departamentos, continúen las salas constitucionales en los 9 departamentos, continúen los juzgados, los tribunales de sentencia, tribunales agroambientales, en fin, la escuela de jueces y demás. Es una medida, no como me decía un medio parche, sino es una medida provisional, una medida excepcional, temporal, que tiene por objeto evitar el cierre de lo que es todo el sistema judicial. Senadora, le voy a pedir un gran favor. Si nos puede volver a repetir la primera parte de esta explicación que nos ha hecho. Se nos ha cortado la comunicación, le entró una llamada y no le hemos escuchado muy bien. Y creo que es muy importante lo que nos dijo al principio. Bueno, lo que yo les decía, que como el Tribunal Constitucional tenía plazo hasta el 28 de hasta el 23 de noviembre para emitir su fallo y no lo hizo, yo he proyectado este proyecto de ley que ayer lo hemos socializado con todos los medios, con la prensa, con la sociedad civil, con los senadores, diputados, etcétera. Y este proyecto tiene por objeto evitar el cierre de los tribunales, es decir, al no haber las MAEs, al no haber las autoridades de cierre, entonces tendrían que cerrarse los juzgados, porque no habría quien pague, quien vea la parte administrativa y demás. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo en el proyecto? He ampliado la facultad administrativa, eso es importante que sepa la ciudadanía. No se ha ampliado una competencia porque la competencia no se la puede ampliar porque está definida en la Constitución. Entonces, he ampliado la facultad administrativa del Tribunal Departamental de Chuquisaca para que sean ellos los que oficien como MAE, de manera que los juzgados agrarios, el Tribunal Agroambiental, los tribunales de sentencia, los juzgados del menor, de familia, todo lo que es el estamento judicial pueda seguir funcionando. Lo único que entrará en receso a partir del 2 de enero son las cortes de cierre. Eso es lo que va a acontecer. Y nosotros, por lo menos yo,
como jurista, tengo la obligación de dar una solución, de ver cómo vamos a afrontar este proceso, porque si no, nosotros como Asamblea Legislativa también estaríamos entrando en un incumplimiento de deberes. ¿Acaso no han entrado ya en incumplimiento de deberes al suspenderse toda posibilidad de que elecciones haya este 2023 y no haya 23 magistrados titulares y suplentes y 3 consejeros titulares y suplentes a partir del 2 de enero? Bueno, eso se verá. Silvia Salame no ha incumplido. Silvia Salame está trabajando en este tema desde el 2021. Yo he presentado, como ustedes saben, 5 proyectos de ley, he presentado 2 proyectos de reglamentos y si no ha tenido acogida, ya no es responsabilidad mía, pero la historia juzgará quiénes son responsables y demás. En este momento no se trata de buscar culpables, se trata de ver cuál es el mal menor. Y el mal menor es que los tribunales continúen trabajando y que lo único que no va a trabajar son las altas cortes. De todos modos, si ustedes analizan, Rubén y Antonio, ¿cuánto? No. Otra comunicación, ¿no? Tiene que ver las altas cortes, 2, 3 años. Entonces tampoco no va a desaparecer el país porque estos ciudadanos no sean posesionados el 2 de enero. Pero sí va a seguir funcionando el sistema judicial. Senador, ahora entiendo que el presidente de la Cámara ha convocado ya una reunión. Él dice que hay que debatir de una vez por todas. ¿Es esta la ley que se va a debatir? ¿Es este el proyecto que se va a debatir? Mire, sinceramente, yo no lo sé. Ayer en la mesa técnica había personal de la presidencia del Senado, había asesores de casi todos los senadores, habían senadores, diputados, etcétera, pero extraoficialmente, porque a nosotros no nos llega la agenda previamente. Hoy tenemos sesión del Senado. Extraoficialmente por la prensa, sé que Comunidad Ciudadana ha presentado otro proyecto. Y también por la prensa sé que el presidente del Senado hubiera presentado otro proyecto. Si es así, hoy día tendrían que tratarse los 3. La verdad es que no sé si esos proyectos se refieren al mismo tema que estoy abordando yo. Lo que sí es que va a acontecer hoy día, van a pasar 2 posibilidades. Una, que se aplique el artículo 107 del reglamento de senadores, es decir, que por la necesidad se excepcione el pasar a la Comisión de Constitución y directamente se trate las leyes propuestas. O van a decir que pase a la comisión y la comisión debe hacer su informe y recién en la próxima sesión la analizaría el Pleno. Eso es lo que va a acontecer hoy día. Senadora, Comunidad Ciudadana, según supimos, ha presentado un proyecto de ley que propone que por sorteo sean designados los jueces actuales y vocales para que asuman como magistrados de manera temporal para evitar el vacío de poder judicial. ¿Qué criterio constitucional hay sobre esto? Bueno, mire, yo no he visto el proyecto y yo pensé que había entendido mal cuando se dijo eso, ¿no? Porque en realidad, de acuerdo a la Constitución, no existe la posibilidad de que nosotros declaremos en comisión a nadie, porque nosotros no somos la MAE para declararlo en comisión, y por otro lado, tampoco nosotros podemos obligarle a alguien a que asuma una situación y decir usted ha sido sorteado y usted venga aquí. No estamos en un proceso donde se aplique la ley de obligación civil, ¿me entiende? Pero por otro lado, no podríamos dar nosotros como Asamblea Legislativa una solución extraconstitución. La única forma de hacer las elecciones es con un proceso de preselección en la Asamblea Legislativa, de convocatoria de elecciones en el órgano electoral y de que el ciudadano
en unos casos se presente y sea electo, y en otros casos sea el que elija. Esa es la posición de Silvia Salame. Como le digo, no he visto el proyecto en su integridad para dar una opinión más técnica. El que le dije es la propuesta que ha presentado ayer Carlos Alarcón, ampliar el mandato de algunos de los magistrados, pero previo sorteo. Obviamente ese mandato va a ser provisional, para aclararle, senadora Salame. Por un solo día usted no puede ampliarle, ni por un día, ni por 2, ni por 3, ni por 4, ni por 5. No puede ampliarle usted el mandato, porque en materia de administración de justicia, la competencia está establecida por la ley, y la competencia en el ámbito jurisdiccional de las altas cortes, en nuestro caso, ni siquiera es la ley, es la Constitución. Entonces usted no puede vulnerar la Constitución para dar una solución. Nosotros tenemos que dar una solución dentro del marco de la ley. ¿Y cuál es la solución? Evitar que se dé un caos jurídico el 2 de enero. Esa es una situación temporal y provisional. Y segundo, la primera obligación que tenemos es viabilizar, a mi criterio, un otro proyecto de ley, porque el 144 está en el Tribunal Constitucional y nosotros no podemos esperar al capricho del Tribunal Constitucional para decir prosigue o no prosigue el proceso de elecciones. Senadora, ahora, de acuerdo al proyecto que usted ha presentado ayer, que lo ha socializado, finalmente, ¿cuándo podrían ser las elecciones judiciales? Bueno, en el proyecto, como no se refiere a las elecciones, sino a una medida preventiva, entonces no estamos hablando de cuándo van a ser las elecciones, pero lo que sí estamos diciendo en este proyecto, que conforme lo establece la ley, los interinatos solo pueden durar 90 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este proceso transitorio que vamos a dar para la parte administrativa, eso tiene que entender el ciudadano. No estamos ampliando competencias de jurisdiccionales, porque eso no puede hacerse. Eso está al margen de la Constitución. Para que viabilice el funcionamiento de los tribunales, estamos dando un plazo de 90 días. En esos 90 días tendríamos que tener jueces ya electos. Así es, tribunales electos, así es. Ahora, ¿qué pudiera resultar de las negociaciones? Cualquier cosa se puede esperar con esta propuesta que acaba de desestimar usted, en sentido de no se puede ampliar ni un solo día más las funciones de los magistrados electos en 2017. ¿Habrá apertura en las fuerzas políticas para un acuerdo político siempre y cuando no se vulnere la Constitución, senadora? La verdad que ustedes tenían que transmitir la consulta a las fuerzas políticas, ¿no? Como ustedes han dicho, prácticamente yo estoy sufriendo acoso político, porque sin un proceso a mí prácticamente se me ha, como me decía otro medio, se me ha afuereado, pero yo continúo trabajando porque a mí es el ciudadano el que me ha dado el mandato y en consecuencia es mi obligación trabajar. Y yo no puedo opinar nada en materia política. Tengo la certificación del órgano electoral de que yo no pertenezco a ninguna fuerza política. Entonces yo soy una persona muy respetuosa de la opinión de los demás, y si ellos no quieren trabajar conmigo, bueno, es una opción que ellos han tomado, ¿no? Pero yo sigo trabajando y desde luego que sigo perteneciendo a la bancada de CC, porque para que yo salga de la bancada de CC se me tiene que hacer un proceso. Y yo en reiteradas oportunidades les he dicho que ¿por qué no me siguen un proceso? Si realmente yo he cometido el delito de transfugio o algo así, pues que se me sancione, ¿no? Pero previamente tengo que ser sometida a un justo juicio. Nadie me puede sancionar sin escuchar mi posición, sin saber qué es lo que ha pasado.
Senadora, ahora, si bien usted, como dice, está afuereada, está aislada, pero ¿qué ambiente ve, por ejemplo, en la Cámara de Senadores? ¿Será posible de que las fuerzas políticas se puedan acercar, arcistas, evistas, oposición, en fin? ¿O está viendo un ambiente así muy tenso, cosa de que nada podría funcionar? ¿Cómo está viendo eso, senadora? Yo sinceramente creo que sí va a haber un acuerdo, ¿no? Porque siempre el Senado ha demostrado más madurez, quizás porque somos menos también, y yo creo que ha llegado el momento de desprendernos de nuestros intereses personales y partidarios. Si a mí me dicen que el proyecto de usted lo vamos a poner al basurero, ayúdenos a trabajar otro proyecto, yo estoy a disposición de ellos, porque en ningún proyecto se dice el proyectista es el doctor Perico Pérez. Las leyes salen así y la historia nunca sabrá quién fue el proyectista, ni a nadie le importa, claro, porque aquí no se trata un problema personal, acá se trata del país, aquí se trata de cumplir con una obligación que nos da la Constitución y nos ha delegado el ciudadano. No se olvide usted que nosotros somos el primer órgano del Estado, que nosotros los representamos a ustedes, nosotros representamos a los ciudadanos bolivianos, y cuando nos han elegido, no ha sido para que representemos a una fuerza política, es para que los representemos a los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que hacer y demostrarle al país, ¿no? Le preguntaba esto, senadora, porque, por ejemplo, ayer ya en la Cámara de Diputados ha comenzado a trabajarse el presupuesto general del Estado del próximo año, y así como es, hay otros proyectos importantes que van a necesitar ser aprobados por la Asamblea Legislativa. ¿Eso le preocupa, senadora? De repente en algún momento podría pasar lo que pasó, por ejemplo, con el presupuesto reformulado, que finalmente no se lo aprobó, pero tuvo un impacto fuerte, negativo en los municipios, por ejemplo. ¿Podría volver a pasar eso con alguna otra ley, senadora? ¿Le preocupa esto? Bueno, a mí me preocupa la falta de, digamos, de diálogo, ¿no? No existe peor cosa que imponer. O sea, aún dentro de cada fuerza política se tiene que escuchar a todos, se tiene que dialogar y se tiene que ver el bien común, no el bien de una fuerza política o de una persona. Ahora, lo que sí yo creo que es importantísimo es que ayer, y esto no lo propongo yo, sino ayer lo proponía un diputado que asistió al evento y decía que se debería tratar de políticamente negociar en paquete, negociar, bueno, negociar es un término quizás poco amigable, pero que se debe... Le entró otra llamada, senadora. Ahora sí. Perdón. El presupuesto, las elecciones y esta ley corta que he propuesto yo. O sea, que hagamos un paquete y que todo el paquete se lo consensúe, de manera que todas las fuerzas políticas garanticemos los 2/3 que se necesitan, sobre todo para las elecciones, ¿no? Senadora, ¿a qué hora están convocados? ¿A qué hora va a ser la sesión del Senado hoy? Y yo ya debía estar yendo porque es a las 10.